Buenos días. Buenos días. Estamos ya en el mediodía. Muchas gracias por haber venido y también dar las gracias a las instituciones que nos han apoyado para que podamos realizar este ciclo. Es una vieja aspiración mía, mi nombre es Antonio, he asumido la coordinación del ciclo y es una vieja aspiración que, porque siendo miembro de la Junta Directiva del Campeón Español de Roma y teniendo mucha conexión constante, pues no había alguna charla sobre teoría científica que me invitaron los compañeros, colegas del País Vasco, que había tenido mucha actividad ligada al propio Club de Roma. Y esta es una oportunidad que me interesa porque, bueno, lo que voy a presentar hoy creo que es un reto, pero no sé si seré capaz de hacerlo. Son 50 años más o menos de reflexión. Lo que pasa es que condensada en los últimos tiempos en el tema que voy a tratar. Y a Carlos lo presentaré después y voy a tratar de empezar con la presentación. Y ética y reflexiones sobre la economía política. Mi primera charla, podría ser la primera, la última, es la que va un poco a reflexionar acerca de lo que son estos tres elementos que van a circular alrededor de mi presentación y que habrá como círculos para arriba o para abajo en función de cómo está construida. En primer lugar, la evolución es para mí una de las grandes teorías y descubrimientos de la ciencia. Bueno, lo voy a decir dentro de muy poco también, soy biólogo de formación, de farmacia, de investigación biológica durante muchos años, y aunque nunca he hecho biología evolutiva como investigador, sí he llegado a la biología evolutiva desde el momento en que he dejado de ser investigador en un área para irme inclinando a las ciencias humanas y sociales y de ahí saltando y por lo tanto evolucionando. Por eso es una trayectoria la mía vital evolutiva y quiero explicarles por qué he llegado a trabajar sobre economía y por qué he acuñado a lo largo de este proceso algunos conceptos. Hay ya dos que están aquí, habrá otros que surgirán, el de economía biológica y el de interéticas, que no son fáciles de entender y que creo que no va a ser fácil difundir. Esto que digo es un poco absurdo porque, curiosamente, no sé por qué, he tenido suerte con Google y si uno entra en interéticas, pues ahí se encuentran ni organizadas ni desorientadas. Uno interviene en la mano negra de los algoritmos y ahí están. Y en el caso de la economía biológica, como iremos viendo a lo largo de la presentación y debate posterior, no sea, es un término que de hecho es difícil porque hay muchas aplicaciones que ahora se están haciendo a la bioeconomía y ese es un concepto mío que probablemente, como digo al final, habrá que retocar un poco. El proceso ha sido largo y responde a una carrera personal compleja y manipulada. Mi proceso vital ha sido evolutivo y reflejo de una visión también que me gusta insistir que es holística. Soy total enemigo de los campos cerrados, de los acotamientos. Creo que eso no es muy útil, ni ha sido muy útil a lo largo de la historia de la humanidad, salvo momentos precisos, pero además creo que en estos momentos es absolutamente imposible abordar un problema solo desde visiones monolíticas. Y ese es el esfuerzo que vengo haciendo, por eso digo que son bastantes años. Y de una aproximación metodológica interdisciplinaria que favorezca la asimilación. Para cualquiera que sea biólogo evolutivo, la hibridación y el mestizaje es uno de los grandes logros de la historia de la vida. Sin ello, no hubiéramos podido estar ni donde estamos, ni
donde queramos seguir. Con ello, ¿qué pretendo? Pues hay una tentación siempre a hablar de sistemas. Siempre estamos con los sistemas. Ahora, por ejemplo, todo el mundo ha captado, se ha apoderado del concepto de ecosistema, sin saber lo que es un ecosistema. Pero ahora ya se habla de ecosistema de innovación, ecosistema rural, ecosistema. Yo creo que el concepto de sistema, que está muy bien, como marca unas relaciones que tienen que ser interdependientes, sea un sistema mecánico, es más limitado que el concepto de espacios. Porque el concepto de espacios entra más en lo que puede ser un debate social, filosófico, político, porque son los donde se pueden las personas, los individuos y los intereses se encuentran. Ahí pueden converger temáticas y modos de aproximarse para su análisis diagnóstico de las eventuales problemas de la inclinación por la interdisciplinaridad. Bueno, estudié farmacia por dos razones. La primera porque mi padre tenía una farmacia, y la segunda y fundamental porque, como ya estaba inclinado a la interdisciplinaridad, en los momentos que yo estudié farmacia era prácticamente la única carrera en las universidades españolas donde había interdisciplinaridad. Quizás solo ingenieros agrónomos, que no sé si existía, y alguna otra podían haber entrado en ese terreno. Nosotros estudiamos de todo, desde la física hasta la historia de la farmacia y la legislación. La ética todavía no había aparecido, pero sí se hablaba de alguna deontología indirectamente, aunque no era lo fundamental. Y cuando he sido investigador, he trabajado en bioquímica, biología celular y molecular. Nunca me limité a uno solo de los campos. O sea, también fue siempre en mí una tendencia a ir por esta vía, lo cual tiene muchos costes, ¿sí? Porque al final la gente no sabe comunicar. Pero bueno, eso es un reto también que hay que afrontar en la vida de eso. Y luego la internacionalización, que para mí es definitiva. Eso, para los que trabajamos en investigación científica, sabemos que es decisivo. Esa fue la apuesta que se hizo en su momento en España incluso, y estamos por ello. El salto hacia la intervención y la política para la ciencia. Lo que ocurrió es que cuando yo estaba trabajando en estos campos, resulta que me di cuenta de que no podíamos, estoy hablando de los años 67, 68, fue cuando yo regresé a España para continuar como investigador. Empezamos a desarrollar actividades en campos, estábamos tratando de competir internacionalmente. Entonces me di cuenta que uno de los problemas que teníamos es que no existía política científica en este momento en España. Y entonces pensé que una contribución que podía hacer era intentar ver si podía participar en la política científica española. Y eso tuve la fortuna de poder hacerlo y, bueno, han sido 11 años consagrados a la política científica española. Cuando terminé, no podía, esos años, bueno, fueron años, estuve director general de política científica, fui responsable de la ley de la ciencia del 86, el reto de la modernización de la ciencia en España, luego fui secretario del primer plan nacional y presidente del CSIC. Cuando terminé este periplo en la gestión de la ciencia, era muy difícil que yo pudiera volver, si soy coherente con lo que estaba diciendo, si uno no era capaz de competir, porque no había política científica, cuando uno abandona durante 11 años el desarrollo de la biología, en un periodo donde la biología, el desarrollo ha sido absolutamente exponencial, tremendo, impresionante. No sé si ustedes están familiarizados con el desarrollo de la biología, pero es algo de lo más fascinante que puede haber también en la aventura de la ciencia actual. Pues hice un giro, porque a mí me gustaban las ciencias humanas y sociales, y entonces había una línea que se desarrollaba en filosofía que se llama los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad, estudios TTS, que me permitieron trabajar decididamente en eso. Esto fue el salto en 1991-92, y desde ahí estoy en ello, y a lo largo de este proceso ha aflorado la lectura. Hay unos trabajos propios, estos enlaces que están aquí no se los voy a presentar. Esta presentación estará disponible para que ustedes puedan acudir y pinchar lo que les parezca. Pero estos trabajos son, y las fechas están puestas a deber, el final de un proceso largo. Ya se han publicado en la primera parte de
del año 2015, y es en lo que he llegado a una situación que me permite decir que afortunadamente les puedo aportar, y perdón si suena inmodestia, algunas ideas claras acerca de qué es lo de la selección natural y qué es lo de la evolución, y revisar a Darwin, que fue un seminario de el año pasado, en el sentido de que uno de los problemas que tuvo Darwin es que él acuñó el concepto de selección natural. Es muy difícil hacer un contrafáctico de lo que hubiera pasado si no, porque estaba también compitiendo con Wallace, y ahí salió, y nunca supo ver claramente lo que era el problema de la selección natural. Acertaron con el nombre, pero no sabían exactamente lo que era. Entonces, con estos trabajos, aquí los títulos sí están. El último, el de 19 de mayo, dice una síntesis de la teoría de la evolución, supervivencia, adaptación y entorno para la sociabilidad. Esta es la modesta contribución que he hecho. Todos estos trabajos que hago están siempre con referencias, con citas, con autores. Es decir, no es simplemente una reflexión partiendo de la filosofía solo, sino siempre en el sustrato de lo que es la alta divulgación de la ciencia, los grandes comunicadores de los problemas, los grandes pensadores. Es un poco sobre lo que me estoy nutriendo. Y ahí lo que he conseguido ya claramente es que sin supervivencia no hay evolución, o sea que lo fundamental es la supervivencia, que la adaptación es el mecanismo para alcanzar la supervivencia, y lo que he podido diseñar como consecuencia de todo este proceso que les digo que es interactivo y que se va cruzando, por esto empiezo por el final, curiosamente, es que he acudido al concepto del entorno de la sociabilidad, que puedo proponer en estos momentos que ese entorno de la sociabilidad está compuesto de 3 factores: naturaleza, ambiente, cultura y ética. Y en ese entorno de la sociabilidad es en el que se tienen que producir los procesos de los seres humanos, porque naturaleza, cultura y ética es esencialmente humano. No puede haber intervención de otros seres en un proceso de cultura, de culturación y ética, aunque hay valores de los animales que también me han inspirado mucho en todas estas reflexiones. Ese entorno es el que se produce, y en este trabajo hago un análisis un poco crítico y no optimista del entorno de la sociabilidad española. Paso ya al siguiente salto y llegamos a las éticas. A las éticas he llegado después de ser investigador, después de estar en los estudios CTS, y como un proceso lógico de lo que me ha inspirado en un programa de investigación que llevo desarrollando desde que dejé la gestión de la ciencia, que he llamado filosofía de la política científica. La ética ha surgido como consecuencia de ese proceso. Y curiosamente, y debo rendir homenaje a esta escuela, porque una persona, ingeniero de minas, que fue director general de política energética en el primer gobierno de Felipe González, con Manuel Quindelán, fue la primera persona que me invitó a que yo pensara en reflexionar sobre ética, cuando estaba de presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. No sé por qué José Manuel Quindelán, porque insisto, quiero rendir un homenaje aprovechando además que estamos aquí, tuvo la visión, porque tampoco nosotros hemos convivido tanto, de que él pensaba que yo era una persona que podía abordar estos temas. Y de hecho me pidió que diera una charla sobre ética de la investigación del Consejo de Seguridad Nuclear, y de ahí empecé sobre el tema. La segunda fortuna, y tiene que ver con esta escuela, es que en 2006 el director de la escuela entonces, Alfonso Maldonado, recibió un cierto fondo de una fundación para que se estudiara o se planteara la enseñanza de la ética en esta escuela. Y después de un proceso selectivo, más o menos, por accidente, al final, entre 3 personas posibles, el que asumió y aceptó el hacerse cargo de aquel reto es la persona que les estaba. Y estas transparencias que van a seguir son fruto de los cursos que estamos desarrollando en esta escuela de minas sobre la introducción de la ética en las enseñanzas que aquí se llaman transversales, horizontales
para generar no solo ingenieros, sino también ciudadanos que sean responsables. No voy a ser muy extenso en el tema de la ética. Aquí presento, en lo que mis trabajos han sido, la tipología de las éticas en las que nos movemos. Porque la ética aplicada es algo que los filósofos morales les produce a veces añadidos, y a los filósofos morales les gusta esencialmente los grandes éticos, empezando por el señor Kant, y yo he tratado para intentar que los alumnos comprendan esto. La ética principialista, que sería la ética que los filósofos morales estarían más cercanos, está basada en principios. Ahí están las deontologías y los códigos de conducta. Por ejemplo, la medicina y la salud se apuntan bastante rápidamente, y los ingenieros tienen códigos y deontologías éticas. Sobre todo, siempre nos referimos a una asociación de ingenieros civiles de los Estados Unidos. La ética erudita es una ética que hasta los propios que la practican no la quieren reconocer. Es una ética que surge para oponerse a la revolución industrial y fue de corta vida, pero ha sido recuperada por el movimiento ecologista. Pero los ecologistas, y tengo con ellos he tenido muchos debates positivos y buenos debates, siempre se resisten a decir que ellos se están practicando ética erudita. Ahí está. En cualquier caso, esta referencia a valores indicativos o preidenticativos, eso es un trabajo que hacen los filósofos. A un filósofo importante y joven como Armando Menéndez, el bueno programista, él trabajó en su tesis sobre la axiología, y él dice que hay valores indicativos que son aquellos que tienen entidad por sí mismos, que no se van a medir o cuantificar: la verdad, la vida, la muerte. Y hay valores preidenticativos que son aquellos que sí se pueden empezar a trabajar con ellos, a valorarlos. Los preidenticativos o los positivos son los distintos. La ética utilitarista es una ética que ha definido o trata de ver lo que es la base para cada individuo. Esta es una apuesta, en mi opinión, excesivamente utópica. Peter Singer es siempre el ético utilitarista al que se acude, y en economía es lógico, se buscará el beneficio, la ventaja, el placer, el bien, la felicidad para cada individuo, y en filosofía moral perseguiría la felicidad y el bienestar con máximo beneficio para el máximo dinero. Se basa en valores positivos, es decir, que se puede empezar a cuantificar, se puede empezar a medir. La ética que hemos asumido en esta escuela, que yo he asumido como fruto de todos estos trabajos, es la ética consecuencialista. La ética consecuencialista es una ética que los filósofos morales desperturba mucho. Iba a decir algo más fuerte, que casi les produce como reacciones contrarias. Es una ética que tiene que empezar a darse cuenta de que se vive en un mundo donde hay muchos factores, estamos en un mundo científico, tecnológico, con muchos avances, con muchos intereses, con muchas cuestiones, y fue una iniciativa que es muy difícil encontrar trabajos consistentes sobre ética consecuencialista, pero lo que busca es, de hecho, determinar bondad o maldad, y aquí nos montaríamos a Aristóteles, de un acto, que aquí ya estamos reduciéndonos a la situación de la realidad, a través de las consecuencias que resulten. Valora costes frente a beneficios, explora análisis caso por caso y se aplica preferentemente en valores posesivos que se puedan medir. Esta es la idea con la cual mis estudiantes, ya algunos por aquí que están hoy acompañándoles, pues pueden sentirse más próximos para intentar darse cuenta que en ingeniería, en ciencia, en técnica, porque yo he llegado a la ética desde la ciencia, es la que nos puede aportar elementos para la próxima. Esto a veces puede parecer como si estamos haciendo la típica tabla de doble entrada de los costes y beneficios, pero puede dar bastante juego y lo está diciendo de forma. En el contexto de situación de crisis sistémica global, conflictivo, complejo, desestructurado, las aplicaciones éticas no pueden ser ni simples ni directas. Pensar que se puede afrontar, y a mí me produce verdaderos trastornos,
cuando la gente recupera la ética sin saber exactamente por qué la recupera. A veces tengo la sensación de que se convierte también en un mero instrumento de mercadotecnia, lo cual es tremendamente preocupante si se está hablando de ética. Y esta es donde ha acuñado este término de interética, que empezaba al principio, y es donde, por ejemplo, he tenido esta pequeña suerte de Google, que aunque nadie me lo acepta de momento, a veces Google mezcla con interétnicas, que no se sabe, mezclado, ahí está. Una de las primeras consecuencias es que hay que eliminar algunas de las aproximaciones o tipos, como la ética logita, la visión utilitarista o incluso la deontológica. Es decir, hay que ir a una ética porque creo que descansa demasiado en la buena fe, en la confianza. Es decir, si esto se puede tomar, ya me diría, está usted siendo un poco cínico para estar hablando de ética, pero es que si no, veo que es enormemente difícil. Se aprecia, se detecta que hay un aprecio de ciertos bienes que no son apreciados ni reconocidos como tales en los contextos sociopolíticos y económicos actuales, y por lo tanto esta idea de interéticas es la que nos permite avanzar. La ética consecuencialista a la que he llegado desde la visión analítica de la ciencia y la tecnología, según la perspectiva de cómo se rige tanto la producción como la gestión del conocimiento científico y técnico, es la que más sentido conserva en situaciones tan poliédricas como se dan en una sociedad como la actual, global, en crisis económica, financiera, quizá con otras crisis, pero bueno, por no entrar en alguna más. Sin embargo, la gran complejidad contextual y la diversidad de agentes implicados conduce, en mi opinión, a la necesidad de recurrir al concepto de interéticas, porque cada uno van a tener sus éticas, van a tener sus intereses, van a tener sus medidas de costes y beneficios. Esto requiere un salto, me parece sustancial, pero afortunadamente requeriría algo que sí sabemos, que está presente en los trabajos previos por evolución, que el gran valor que ha contribuido a la evolución es la cooperación. Por lo tanto, cooperación y diálogo absolutamente decisivos. La aplicación de este concepto, que requiere comparación e integración de éticas que corresponden a actores que intervienen a diferentes dimensiones que seleccionan, es cada vez más útil en mi opinión, y por eso acudo contigo. Bueno, aquí hay una cita de varios, pero es que en casi todos los trabajos últimos que estoy haciendo, y son bastantes, hay bastantes referencias al concepto de interéticas, cuando intento terminar o reflexionar acerca de esta dimensión. Sin embargo, no basta con aplicar esto, sino que también hay que tener en cuenta los espacios en los que se aplica la ética. Cuando, como yo, he estado trabajando en el área de la investigación o del desarrollo de I+D, pues bueno, pues eso me ha permitido funcionar bastante seriamente y poder hacer algunas contribuciones, si no fundamentales, por lo menos con un cierto atractivo de interés para poder avanzar por este territorio. Si estamos en el espacio de la innovación, de la intervención económica y de las políticas económicas, ahí las cosas se complican. El problema que tenemos en castellano es que cómo distinguimos, como hacen los ingleses, entre economics y economy. Los británicos, bueno, los que usan el inglés, perdón, los anglosajones, el inglés como idioma tiene esa distinción que nosotros no tenemos. Entonces, cuando hablamos de economía, ¿de qué estamos hablando? Hay la ciencia económica por un lado, que está la práctica económica. Y aquí hemos aplicado el término de economía política porque leyendo últimamente a Mario Bunge, con el que no había leído, pero que ha hecho cosas muy interesantes, es sus críticas y Mario Bunge es un filósofo, es físico de formación, un filósofo muy importante en ciencia y que ha trabajado bastante sobre estas cuestiones y lo ha descubierto tarde, pero me está ayudando a seguir con mi reflexión. Y él la crítica la hace sobre la economía política, por lo tanto, por eso hemos puesto reflexiones sobre la economía política. Entenderíamos la economía política es la parte de la economía que más se acerca ya a la práctica o a las políticas económicas. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente, aunque sea importante, para sobre todo terminar con esta última párrafo, porque toda esta ética que estoy proponiendo tiene que descansar en valores. Es absolutamente decisivo.
Es decir, es la forma con la que se pueden aplicar interéticas, porque tendremos los valores y esos valores serán los que podamos debatir, discutir. Es algo que está pegado en nuestra escuela y de hecho casi es lo que nos une cuando estamos desarrollando las clases. Ayer, por ejemplo, teníamos una bonita clase donde los alumnos empezaron a definir valores para seguir avanzando en el curso en el que estamos ahora a medio camino. Aquí me atrevo a avanzar algunos que considero fundamentales. El derecho a la verdad. Nunca me había planteado que el derecho a la verdad fuera un valor, pero justo tuve la fortuna de escuchar en un programa de, bueno, no puedo hacer propaganda, de la SER, de un fin de semana, donde estaban precisamente una serie de filósofos y discutiendo y debatiendo acerca del tema de la ausencia de verdad en muchas de las actividades que estaban dando, y precisamente la actual alcaldesa de Madrid, que en aquel momento estaba como jueza, Manuela Carmena, reclamó el derecho a la verdad como un derecho que podría intentar reconocerse casi como un derecho universal. La regulación en biología es fundamental. Yo soy un biólogo y siempre digo que la información, eso que nos fascina a todos, que es el ADN, es muy importante. Pero si no hubiera regulación no habría seres vivos. Porque el ADN que hay en la uña, en el páncreas, en el hígado, es el mismo. Para que todas las diferencias se produzcan es cuando se expresan los genes, cómo se expresa en la regulación. Las proteínas son unas estructuras que funcionan, pero muchas veces es la regulación casi más importante que la propia característica de las proteínas como tal. Y la regulación me parece absolutamente decisiva y para el ejercicio de la libertad lo más fundamental. La capacidad empática de ponerse en el lugar del otro. La responsabilidad global interactiva. La búsqueda de la justicia. Las reacciones ante la acumulación de pobreza y desigualdad y la recuperación de la equidad. Son algunos valores que, trabajando en este campo complejo, lo reconozco, de las interéticas, nos pueden permitir quizá algo más que decir que vamos a hacer un manual ontológico, que ahora de repente vamos a incorporar la ética en la práctica de no sé qué. Simplemente insisto como algo que da la sensación de futilidad o de no seriedad acerca de esta cosa tan importante que es la ética. Entramos en la parte final y es la relación de con la economía. Mientras yo trabajé como investigador, como gestor, mi relación con la economía, estaríamos aquí hablando con la ciencia económica, esencialmente, y que indirectamente con la práctica económica ligada al desarrollo científico. Fue de enorme respeto. Yo me he metido en los campos de todo el mundo. Me he metido en la sociología, en la ciencia política, pero con la economía tuve pleno respeto. Y el respeto que alcancé fue compartido porque en aquel proceso me encontré con una economía, una teoría económica evolucionista, que era casi como si la hubiera diseñado para alguien que podía sentirse cómodo en el territorio. Y la economía de la innovación y el cambio técnico, que es algo que también es importante. Desde la investigación científica, como os estaba diciendo, la política científica, llegué, como os he dicho, a la evolución y a mi encuentro sobre la ética, y con la ética. Y la proyección me ha llevado en la reflexión acerca de la crisis en la que hemos estado inmersos a proyectarlo sobre la práctica económica, es decir, sobre la economía política psicológica. En el camino, esta relación se edificó, se intensificó y aumentó a medida de que mi conocimiento sobre economía micro en ámbitos que se habían relacionado, innovación, política de I+D, me fueron dando más conocimiento y me fueron permitiendo adentrarme en procesos críticos valorando ya fortalezas y debilidades que había. Por ejemplo, yo soy muy crítico con ese trinomio que ha hecho fortuna de la I+D+I. Es algo que no tiene mucho sentido. De hecho, y perdón, es una contribución española. Las pocas contribuciones que se han hecho en España a la política científica es el trinomio. No hay ningún país que lo aplique. Europa ha entrado ahí porque se ha metido en la innovación ya con el horizonte da sus batallas, porque Europa siempre está con su crisis de que la innovación no se ha llevado bien, porque hacemos ciencia y no la aplicamos. La I+D es una cosa y la innovación es otra.
están interconectadas mucho, sobre todo con unos tipos de innovación determinada, de innovación tecnológica. Pero la innovación es algo, como ya he dicho, debe estar presente en casi todo el entorno. Y una de las cosas que critiqué de la segunda ley de la investigación fue que la llamaron innovación. Como estuve en ese comité, al principio lo que quería desde el principio no tiene sentido. No se puede hacer una ley sobre innovación. Se puede hacer montones de leyes sobre innovación, se pueden favorecer entornos para la innovación, pero no se puede hacer una ley sobre innovación. Ya teníamos dudas si podíamos hacer una ley sobre la ciencia, que no la hicimos, de hecho fue inspirarnos para incorporar el modelo norteamericano al modelo español, lo que hicimos en el 86, entonces lo de la innovación se hizo. Por tanto, al ir profundizando en investigaciones sobre los espacios, es cuando entra en contacto más directo y profundo con la economía. Y al contrastar programas y temas de investigación con los objetos de estudio de los espacios, es cuando se ha producido este encuentro, colusión, no es una errata, con la economía, es un encuentro más directo con la economía. Pero de ahí he llegado a la colisión, y aquí no tampoco hay errata, he llegado a encontronazo. Principales problemas se centran en el espacio de las contradicciones, y estas se dan en relación con la producción de progresos científicos y sus incidencias socioeconómicas. Porque si uno trabaja en esto, tiene que preocuparse por muchas más cosas que por esta preocupación absolutamente esencial, que es preocuparse por lo inmediato. Por usar indicadores que no son apropiados. Porque tenemos que buscar la sostenibilidad. Si uno es científico y se plantea el tema de la economía, es que si no, no puede ser científico y no hacer una discusión muy seria acerca de esa cuestión. Y el predominio del dinero como valor casi único, y eso hasta me lo han dicho algunos estudiantes de los que han venido a ética, aparte de que yo estuviera convencido. El año pasado llegó un estudiante al curso de ética y yo les pregunto al principio de por qué habían acudido a este curso. Y hubo un estudiante que dijo, vengo para ver si me pueden decir si hay algún valor distinto al dinero. Este alumno, la verdad es que le dije, para mí, te regalo la matrícula, si la matrícula, que no las hay, en un curso de esa actividad más que curso. ¿Qué hay problemas? He identificado problemas con las dimensiones y dinámicas éticas, con aplicar el método científico y con los impactos como estatuto. Por un lado, hay un problema que es la ética de la responsabilidad frente a la ética del convencimiento. Yo puedo entender, porque estoy defendiendo una ética consecuencialista, porque estoy defendiendo interéticas, que en la política y en la práctica económica existe la ética de la responsabilidad frente a la ética del convencimiento, que estaría más cerca de los principios. Pero obviamente que haya seriedad a esa aplicación. Porque, de hecho, si uno coge el caso de la responsabilidad social corporativa, que es como las empresas han tratado de justificar ante la sociedad que están haciendo cuestiones sociales importantes, y en eso también hemos trabajado bastante en nuestros cursos, lo que nos hemos dado cuenta es que esto al final se ha convertido en una cuestión meramente de mercadotecnia de nuevo. Y un concepto absolutamente muy bueno y extraordinario se ha pervertido en toda la aplicación. El choque entre evolución y economía política basada en el monetarismo. La dudosa justificación de la austeridad. Mi primer trabajo lo publiqué y el título es claro, ya estaba trabajando Selección Natural, Evolución Humana y Bioética, convergencias evolutivas y críticas a la austeridad aplicada con el principio político. No les voy a tratar en detalle todos estos trabajos porque nos llevaría mucho tiempo. De hecho, para mí el reto es que les tenía que contar cuestiones que son casi 50 años en un tiempo corto. Esto estará para ustedes, pero sí las fechas están marcadas. Y a continuación, decirles que también publiqué un libro en octubre de 2003 que recogía los primeros trabajos que estaba haciendo y planteé la idea de que la economía reclamaba interdisciplina y propuse que la biología podía ir al rescate. Surgió porque dispuse de un trabajo exhaustivo y extenso sobre alta divulgación sobre la nueva biología y sus aplicaciones, las tecnologías. De nuevo, llegué a ello con una vía no directa, sino por la vía de toda una reflexión que de nuevo entraba en muchos momentos. Hay en una web, que es la del Instituto Roche, es donde he publicado estas cuestiones, hay 5 trabajos
que he publicado desde octubre, después del libro, hasta 2014, que son estos. Por ejemplo, el de evolución del lenguaje, nuevas facetas en la relación entre genética, ambiente y cultura. No les puedo dar muchos detalles acerca, porque si no me pasaré con el tiempo, pero ¿qué es lo que he hecho en este trabajo? Encontrar que el ambiente produce predisposiciones culturales. Porque un interesante trabajo de un profesor de psicopatología de la Universidad de Cambridge, Baron Cohen, hizo una encuesta en 1997 para intentar entender si el entorno familiar social podía influir en el autismo. Y encontró, las encuestas son interesantes, tan interesantes son más cuando se hacen sobre muestras de conveniencia, en lo que ha trabajado Kahneman, y no las muestras representativas socialmente, que está bien cuando sean, pero que no necesariamente tienen que ir por ahí. ¿Él qué hizo? En los entornos de los niños autistas, ese fue su entorno para hacer las encuestas. ¿Y qué descubrió? En esa encuesta, que había una relación muy fuerte entre niños que sufrían autismo y haber tenido padres o abuelos ingenieros. ¿Padres? Y abuelos ingenieros. Y que el niño de las matemáticas, con todo el valor, tenía un componente sobre las cuestiones. Bueno, esto a mí me llevó pues, a pensar ya en este editorial y tomar cuestiones de decir, primero, la importancia de la cultura, la importancia del ambiente de predisposición cultural, pensar, y había otro trabajo que descubrí muy importante, de la importancia de la cooperación entre sentidos. De tal modo que la percepción multisensorial se podía determinar como un avance evolutivo. Por ejemplo, si alguien pierde capacidad auditiva, hay otros sentidos que pueden ayudar. Si hay la cooperación. Entonces, esto fue un elemento adicional que me permitió escribir una editorial y luego empezar a criticar la austeridad que ya había criticado anteriormente en el libro, en el artículo de 2013, porque yo lo consideraría peligros contraevolutivos del lenguaje político. Porque los mensajes son simples, son repetidos, tienen escaso respeto por la veracidad. Por lo tanto, están creando situaciones complejas para lo que puede ser una evolución razonable para un cierto movimiento. Y además tuve la fortuna de encontrar una nota final, porque hubo una publicación de divulgación en el país de que un pequeño pero gran salto geológico, como fue que se produjera la introducción del oxígeno, llevó a la gran explosión recámbrica. Fue un importante trabajo que publicaron autores que estaban trabajando en biología cognitiva desde la misma. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que eventos, a ver, sí, la introducción del oxígeno ha sido decisiva, por descontado, pero que eso puede producir un salto inmenso, como es la aparición de especies, fue el primero. El segundo es el 3 de enero del 14, pues lo situé en el marco de la evolución, porque me encontré con dos trabajos interesantes. Por un lado, uno del instituto, el único instituto de investigación interdisciplinar que yo creo que se ha establecido como tal, que está en Santa Fe, en el estado de Albuquerque, no, en Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, normal. Y estos, había un trabajo muy bonito del director del instituto que criticaba al Foro Económico Mundial que se había producido en Davos. Y decía que prácticamente que no existía ninguna lógica entre las cosas que se estaban diciendo. Yo encontré en eso otro concepto que ha acuñado mi amigo Carlos Sade, que es el de la convergencia evolutiva intelectual, que ya tiene la fortuna que también Google lo recoja. Y encontré que había una convergencia muy clara y me permitió incorporar esto a una editorial porque coincidió con un trabajo que se publicó de un economista, Ángel Ubide, en el País Negocios, que hablaba de la complejidad de las políticas que estaban aplicando. Y entre otras cosas, Ángel Ubide decía, cito, por desgracia, la metodología de la investigación económica no siempre es acertada. Y lo decía porque la crisis había demandado tal cantidad de expertos, que habían aparecido expertos,
Y habían aparecido expertos, que a lo mejor no eran tan expertos, eso en el mejor de los casos. Hay casos en que ni siquiera se ha acudido a los expertos, simplemente se ha aceptado la idea y no se ha discutido más. Y pensé que ahí pues había una oportunidad. Como tengo la suerte de que los textos que publico en Roche se traducen al inglés, bueno, aparte de que mi que hubiera sido en castellano igual, pues lo mandé en inglés para impresionar un poco. Le mandé el artículo a Ángel Uribe, que nunca me contestó. Uribe escribe mucho en el País de Negocios, es del Patterson Institute, ya de algún partido ya que estoy incorporado, pero no se deja mucho. Pero... En marzo del 14 hablé de la hibridación del mestizaje, que ya les he mencionado. Lo aprovechaba porque además había escrito un artículo para un libro que se publicó sobre estas cuestiones y ahí marqué un poco la dificultad para mí que podrían tener como riesgo evolutivo las políticas xenófobas y excluyentes. En los siguientes, la convergencia evolutiva, porque encontré otra revista muy importante que no sabe mucho, que se llama Science in School. No sé si las conocen, si fueron profesores que hicieron trabajo. Había unos números que dedicaron a ver cómo enseñaban a los jóvenes entre 16 y 18, que es el colectivo al que se dirige la evolución. Y ahí se puso en prueba las dificultades que tenía el concepto, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, eso me permitió, porque en aquellos momentos pensé si educando directamente o tratando de dirigir hacia jóvenes hay dificultades, ¿qué puede pasar cuando en la educación o no estamos incorporando el concepto de evolución, o alguien dice que puede haber creacionismo sin que haya debate, y todo pues estoy incidiendo en las desigualdades que se pueden generar a partir de la educación? Y el último, pues todo un trabajo sobre políticas, para avanzar un poquito y superarlo y tratar de equilibrar. Bueno, con el Estatuto de la Ciencia Económica, una pequeña referencia acerca de, sin que yo sea un experto, cuántas teorías económicas pueden ya. Nace como ciencia social y hasta ciencia moral, con Adam Smith en 1776, publicó La riqueza de las naciones. Adam Smith dice, muy al principio, la riqueza tiene su base en el trabajo, no en el oro y la plata, porque en aquellos momentos el oro y la plata era con lo que se estaba valgando la riqueza. Simplemente con eso me lleva uno a reflexionar si lo que están, dicen, se llaman herederos de Adam Smith, están realmente siendo herederos realmente de Adam Smith. La economía política, por ejemplo, Ricardo, Karl Marx, hay un momento que se orienta hacia la ciencia experimental con la teoría del equilibrio general, que es el que nos martiriza. Con Walras y tal, porque claro, se plantea la idea de que tenemos que alcanzar el equilibrio y decir toda la historia de los déficits y tal. La teoría del crecimiento, modelo neoclásico, que es en la que estamos como idea predominante, pero se ha diversificado en montones de corrientes críticas. La economía del estado estacionario, la economía ecológica biofísica, la economía psicológica, la economía. Ninguna de estas corrientes se enseña. En las escuelas de negocios, por otro lado no. En las escuelas en las facultades de administración y dirección de empresas, tampoco, los programas que no se enseñan. Y, por ejemplo, hubo un movimiento interesante el año pasado en el Reino Unido de los estudiantes de economía que decían, reclamaban que se enseñara la economía diversificada, no la economía única o monolítica. ¿Qué ha ocurrido, entre otras cosas, como en la práctica de la economía política? La Gran Depresión, el keynesianismo, que fue el que parece que solucionó cosas, el contraataque ideológico, el predominio de la economía política o la economía política, o la economía como política, el monetarismo y la ideología. Bueno, críticas a la economía como ciencia, Mario Bunke ha hecho varios, y yo tengo de momento un artículo que se nos ha publicado todavía, está en prensa, y una encuesta que hicimos de la encuesta TICA, que me permitió escribir un artículo porque a partir de las respuestas de los estudiantes, era una encuesta para medir cultura científica con muestras de conveniencia, los estudiantes me dijeron, en sus respuestas, que la economía como mucho era ciencia social. Por tanto, no este salto a esta ciencia que pretende ser natural o basada en
dice el segundo principio de termodinámica, etcétera, etcétera, pero vamos a ver. Bueno, esto es las críticas, tampoco existía mucho más, simplemente decirles que todos los fallos y contradicciones paradigmas relevantes tienen que ver cuando los enfrento a principios básicos de la biología, como son la evolución, la regulación, la información, porque no hay posibilidad de acomodarla, estas visiones, con toda esta biología. Y a eso los contrastes con las éticas basadas en responsabilidad y rigor también evidentemente presentan muchas dificultades. ¿Por qué la biología del rescate? Ya estoy terminando. Porque voy a referirme a tres grandes principios: evolución, regulación y clonación, estrechamente interconectadas. Evolución. Ya les he dicho la supervivencia, pero lo que tenemos ya claro, y eso viene desde modelos, estudios con animales, que la evolución no es la supervivencia de los más fuertes ni de los que más se reproducen, sino de los que se adaptan, lo que se ha dicho al principio, que la adaptación es el gran mecanismo para la supervivencia, y sobre todo de los que son capaces de establecer relaciones con los entornos hasta poder modificar, si eso es posible. Evolución significa lucha y combate, pero no solo descansan los genes, matizado fin del determinismo genético, no todos están los genes, sino que depende también del medio ambiente, naturaleza, cultura y éticas, lo que he llamado el entorno para la supervivencia. Hay biólogos evolutivos de mucho peso que ya hablan de que la cultura es probablemente más importante el factor evolutivo, y yo he intentado probar que la ética es un factor evolutivo. La regulación constituye con la información, el ADN, los pilares básicos de la biología. Se viene probando que es incluso más importante y más peligroso porque puede modular la información. Entraña grandes peligros, tanto si se deja de aplicar como si se hace con exceso, y con la bella intención por la vía de la manipulación. Y eso es lo que nos ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido con toda la crisis? La desregulación del entorno del planeta. Podríamos hablar de la desregulación del suelo, también, si ustedes quieren. Yo siempre les digo, y a los estudiantes lo decía el otro día, pensemos en el tráfico. Si no existiera regulación, ¿qué pasaría con el tráfico? Ya os he comentado que las cifras tienen limogéneas, las proteínas tendrán funciones, es decir, en biología, y esa es mi tesis, la que hemos sosteniendo, y afortunadamente cada vez la gente es al menos tan importante más que la información. Ahora hemos descubierto el ADN y todo, yo digo el ADN, usted llevará el ADN, pero depende de qué ADN y cómo se exprese. Pero bueno, ese es ahora el tópico, todo el mundo dice, es que esto lo llevo en mi ADN. Sí, los perros llevan el ADN no puede haber nada, pero la regulación es muy importante. La clonación es un concepto fascinante y debatido en biología que entraña grandes riesgos aplicados a algo que yo acuñé también, la clonación social, que es lo que creo que está ocurriendo. Creo que las técnicas de comunicación, las técnicas de marketing, y esto lo propuse hace 10 o 12 años, el problema de la clonación social. En este momento, ustedes si van a las tiendas, ¿les importa comprar algo en Ámsterdam diferente a Madrid? O a lo mejor hasta en Bangladesh, no lo sé. O a lo mejor en Kuala Lumpur. Las marcas, etcétera, nos han clonado socialmente. Esto es la primera opinión, un objetivo estratégico. Estamos ya clonados socialmente. En resumen, pensar en los seres humanos como entes manipulables para intereses particulares, para ser súbditos, como unos fundidores, no como ciudadanos, me parece un enorme problema. Y y algo que uno piense en clonación como principio biológico, pues tiene que ser bastante crítico en el proceso. Y la reflexión final, las políticas de austeridad, de recortes impuestos, ya lo he llamado neobiológica. Pienso que a lo mejor no puedo decir la economía biológica, tengo que llamar neobiológica, porque la economía biológica ahora la está aplicando también la bioeconomía, citamos esas cosas. Bueno, las políticas de austeridad, de recortes impuestos, con escasa legitimidad democrática, sin tener en cuenta contextos, consecuencias, diversidades sociales y culturales, tienen un afán de clonación política que quebrantan los principios biológicos de la evolución y la regulación y manipulan el principio de información, desde unas éticas híbridas, basadas en principios, pero la aplicación consecuencialista no son sostenibles.
alguien más apropiado y les decía además que intentar hablar de la sostenibilidad, luego voy a mencionar. Bueno, habrán ustedes deducido que Emilio es amigo de su presentación. Primero, muchas gracias a él por organizar esto y por mantenerse, como habéis visto, en plena forma y con ganas de guerra intelectual, guerra en el buen sentido de la palabra, de eficacia, de sumar la batalla intelectual. Y gracias a la Escuela de Idiomas por permitir organizar esto y sobre todo ustedes por estar aquí. En este contexto tan poco habitual, porque en el fondo esto es un contexto de provocación intelectual y filosófica que no responde desde luego no responde a una ética utilitarista, ¿no? Igual esta provocación lo único que produce es, pretende producir es abrirles la mente, pero nada más. Lo cual, por cierto, no es poco. Entonces, en la línea de la provocación intelectual, en realidad cambié el título de la charla para ser un poco más provocador a esto de ¿es sostenible o es insostenible la propuesta del desarrollo sostenible, que ahora es, digamos, la corriente principal en el pensamiento político-económico del mundo como vemos actualmente? Y el hecho de que formule la pregunta ya indica un poco por dónde va mi opinión. Voy a hablar de estas cosas, de nuestras normas de desarrollo sostenible, de nuestras aspiraciones, en contraste con las aspiraciones, de la finitud de nuestro mundo, del mucho tiempo que hace que mucha gente nos genera voces de alarma sobre las cuestiones de la sostenibilidad. Ya veréis que hace mucho tiempo que esto empezó, no precisamente ayer, y sobre lo que yo creo que es, lo que yo considero que es fundamental, que son los bloqueos, la multiplicidad de bloqueos en los que estamos metidos, que es lo que realmente nos impide avanzar y nos impedirá avanzar hasta que no definamos un nuevo marco de referencia, un nuevo marco conceptual. Aspiraciones. La Biblia del desarrollo sostenible se escribió hace ya casi 30 años, ¿no? El famoso informe Brundtland a la ONU, donde se define lo que se entiende por desarrollo sostenible como aquel que cumple las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las siguientes generaciones para desarrollar sus propias necesidades. Lo cual es precioso, no aclara cómo se definen las necesidades ni las del presente ni las del futuro. Hay un poco más en la definición, en el propio informe de Brundtland hay un poco más, y dice obviamente que ahí está metido el concepto de necesidades y hace una referencia explícita, porque esto está aprobado en el contexto de la ONU, en la que participan todos los países, y los países pobres lógicamente reclaman, y oye, la insostenibilidad no es un problema que hemos creado nosotros y nosotros necesitamos mejorar económicamente. Hay una referencia explícita, por lo tanto, a los pobres del mundo y a lo prioritario que sería su desarrollo, y una expresión que me llama mucho la atención cuando la releo 30 años después, es la siguiente. La idea de las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y de la organización social sobre la capacidad del entorno para cumplir con las necesidades presentes y futuras. Fijaros que la frase es enrevesada en sí misma y apunta a algunas cosas que a mí me llaman la atención. Una, la capacidad del entorno para cumplir con nuestras necesidades presentes y futuras ya implica una relación de subordinación entre el entorno y nosotros. El entorno está para cumplir nuestras necesidades. Hay una evidente relación de subordinación. El planeta está para servirnos a nosotros. Y lo segundo es esa idea de que las limitaciones proceden del estado de la tecnología y de la organización social, que en el fondo implícitamente es una negación de los límites.
Si no tenemos el grado de desarrollo que querríamos, no es porque existan unos límites absolutos que no podemos romper, sino porque el estado de la tecnología y de la organización social no está suficientemente avanzados. De modo que, cuidado con las palabras, son muy importantes. En esto que la gente da como texto de referencia de la ecología, hay en el fondo conceptos que desde el punto de vista de muchos ecologistas son muy discutibles. Y desde mi punto de vista, aunque no me considero un ecologista, mucho menos un ecologista radical, también son muy discutibles. Pero bueno, he puesto en rojo algunos elementos que tienen que ver con lo que un esquema que voy a usar en el resto de la presentación, porque son los elementos clave con los que jugamos en nuestra concepción del mundo y en producir o no bloqueos, ¿no? Y están nosotros, siempre, aunque no lo hagamos explícitamente, siempre estamos reflexionando en términos de nosotros y los otros. En la declaración está muy claro. Nosotros es la institución de Naciones Unidas, es decir, estamos hablando de la élite política mundial, incluidos los representantes de los países pobres. Los otros son los pobres, como ha quedado claro en la transparencia anterior. Los otros son los pobres, que no son los representantes de los países pobres, que forman parte también de la élite política. El tiempo habla, y acertadamente habla del presente y el futuro. El tiempo es un elemento clave, el entorno obviamente, y las formas sociales. Yo no me dedico a la academia, con lo cual no voy a entrar en definir con precisión lo que entiendo por formas sociales, pero las sociedades humanas están hechas de organizaciones, empresas, gobiernos, iglesias, familias, en múltiples escalas y niveles, que son formas en las cuales nos interrelacionamos con los demás. Y ese papel obviamente es claro. Luego volveré a utilizar este esquema. El siguiente capítulo en el desarrollo, ¿verdad?, de la redundancia del concepto de desarrollo sostenible acaba de ocurrir. En la última Asamblea General de las Naciones Unidas se ha aprobado el mes pasado, este mes, hace muy poco, se han aprobado lo que hasta entonces era una propuesta, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si lo leéis, aparte que os aburriréis considerablemente, no es una literatura extremadamente divertida, pero veréis que eso es absolutamente la carta a los Reyes Magos. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que son estos, de la marinera. ¿Habéis hecho alguna vez en vuestra vida personal una lista de objetivos donde os salgan 17 y los habéis conseguido cumplir? O sea, ni los propósitos de Año Nuevo, no sé, 17. O sea, uno se propone adelgazar, ¿no? En mi caso, 2 o 3 cosas, pero 17, nada menos que 17. Y está todo lo que nos gustaría que pasara, ¿no? Todo lo bonito que nos gustaría: acabar con la pobreza, el hambre, mejorar la salud, la educación, equilibrar la discriminación de género, que haya agua para todo el mundo, energía barata para todo el mundo, buenas infraestructuras, reducir la desigualdad, que las ciudades sean vivibles, hacer consumo y producción sostenibles, resolver el problema de cambio climático, los océanos, los ecosistemas, paz y justicia. Y me salta uno, y lo he puesto en rojo, que es crecimiento económico. Fijaos lo que dice, las palabras son importantes: sostenido, inclusivo y sostenible. ¡Ole! Es decir, todo, ¿no? Tenemos todo, y solo hay uno de los objetivos que hace referencia al cómo, curiosamente. Y somos capaces de hacer preciosas listas de cómo nos gustaría que fuera la sociedad ideal del futuro, cuando en mi opinión deberíamos gastar mucho más tiempo en pensar cómo caminamos. Seamos, ya que España es la tierra de Antonio Machado, seamos machadianos. No hay camino, hay que hacer el camino al andar. Sería mucho más importante focalizarnos en cómo andamos que a dónde queremos llegar, pero sobre eso solo hay un objetivo 17º muy vago, que es: hagamos esto juntos. Precioso. Y detrás de esos 17 objetivos hay centenares de indicadores, es decir, que va a surgir aquí todo un aparato de gente
y de consultoras y tal dedicadas a medir si se cumplen o no se cumplen, si los 700.000, estoy exagerando, estoy provocando, los N indicadores para ver si estos objetivos se cumplen, si se están cumpliendo o no. Y obviamente el balance cuál será, pues que algunas cosas se cumplirán, otras no, hemos hecho lo que debíamos hacer, hemos cumplido la misión, pero no lo sabemos, hay objetivos que se han cumplido aquí, otros allá, bueno. Esas son las aspiraciones. Pasemos al capítulo de las aspiraciones en las cuales el concepto de finitud y de limitaciones en realidad no está. Porque estamos diciendo que queremos crecimiento sostenido. El concepto de finitud no está, ¿no? Y el concepto de finitud, bueno, esta es una cita provocadora de un economista que se mete como economista, que uso a menudo esto de decir esto del crecimiento infinito en un mundo finito. Yo creo que los ingenieros no cometemos ese error, ¿no? Soy ingeniero aeronáutico y hablo aquí en la Escuela de Ingeniería de Minas, yo creo que creernos que el crecimiento infinito es posible en un contexto finito, pues sabemos que las curvas, ¿no? La curva logística puede crecer exponencialmente durante un tiempo, pero al final se estabiliza. Finitud. Entonces, sobre la finitud en realidad hay toneladas de literatura, pero toneladas, mirando distintos aspectos del problema de la finitud. Este ha sacado un artículo reciente, de principio de este año, de la revista Science, donde habla de los límites del planeta. Y por cierto, no están todos, porque ahí nos faltan los recursos no renovables. Y falta una dimensión que yo considero esencial, que volveré sobre ella, que es nuestro tiempo futuro. Volveré sobre esto después, ¿no? Pero es interesante que en este esquema, que ya indica algo, que es que el reto que tenemos de límites planetarios es multidimensional, aparecen, por lo tanto, muchas dimensiones y hay algunas, quizás se habla mucho del cambio climático, que desde luego es una de ellas. Vamos a ir a... y se habla mucho menos de otras dos que están aquí en rojo, muy rojo, que indica que ahí no tenemos incertidumbre, estamos en zona de alto riesgo con toda seguridad, que son la biodiversidad y los flujos biogeoquímicos, que quizás no lo veáis, pero se refiere a los ciclos del fósforo y del nitrógeno. Es decir, que los ciclos del fósforo, de la circulación natural del fósforo y el nitrógeno, nos hemos ya pasado 7 pueblos. ¿Por qué son importantes el fósforo y el nitrógeno? Están vagamente relacionados con la agricultura, con los abonos y los pesticidas que han hecho que tengamos la producción agrícola que tenemos hoy en día. Bueno, pues eso que ha sido sin duda un éxito de la economía humana, ¿no? Volveremos a ello porque está relacionado con una de las alarmas que alguien dio hace mucho tiempo a la que no hicimos caso. En todo caso, riesgos y multidimensionalidad. Y dado que estoy en la Escuela de Minas, no he podido evitar la tentación de hablar de los recursos minerales, ¿no? En particular del petróleo, sobre el cual todavía hay mucha gente que hoy en día niega el concepto del pico de producción de petróleo. Todavía hay mucha gente, si no lo niega directamente, dice, bueno, pero ahora tenemos el shale gas, con lo cual hay más petróleo debajo del petróleo. Y además, como el petróleo sube de precio, pues eso hace rentable el sacar el shale gas. Pero qué casualidad, el petróleo está cayendo, el precio del petróleo está cayendo, por lo cual. Pero en todo caso, esta ilustración indica que el pico del petróleo es, tampoco hace falta ser, es decir, hay una masa finita, la extraemos, pues hay un momento en que llega el pico de producción y luego decae, y eso ha ocurrido en todos estos casos, en todos estos países, ha ocurrido ya en el pasado. Incluido, la verdad que hay un caso interesante que merecería la pena, seguro que alguien lo ha mirado, es el del Mar del Norte, porque el Mar del Norte no hace mucho que se empezó a explotar y fue
un aldabonazo, fijaos la cantidad de petróleo que hay del Mar del Norte. Y eso ha cambiado la vida, desde luego a Noruega, en parte al Reino Unido, etc. Sí, pues el Mar del Norte ya ha pasado su pico de producción en poquísimo tiempo. No sé exactamente la cifra, pero pongamos que sean 20 años. Y de hecho, lo que pasa, que es preocupante realmente, preocupante para quien crea que vamos a seguir en una economía basada en el petróleo, es que los nuevos descubrimientos caen a toda velocidad, lo cual está produciendo pues, estancamiento. Quizás a nivel mundial no hemos alcanzado todavía el pico del petróleo, pero no estamos lejos. Cambiemos por un segundo la perspectiva, que consiste simplemente en cambiar la escala temporal. Y es lo que hacen en este gráfico que encontré en la red, que me parece muy significativo. Es decir, vamos a ver, nos hemos fundido el petróleo, que sí, que nos pueden quedar 30 o 100 años, ¿qué más da? ¿Qué más da? El petróleo es un producto que la evolución tardó millones de años en producir, o 1 millón de años, una cantidad brutal de tiempo en producir, y nos lo estamos liquidando en muy pocos siglos. ¿Qué más da que sean 3 o 4? ¿O es que solo pensamos en las 4 próximas generaciones y luego la quinta ya, que como no la vamos a vivir, pues ya que se las arreglen como puedan? No deberíamos adoptar esta perspectiva de decir, esto es una burrada, vamos a cambiar ya, vamos a ir cambiando ya. Pero no solo es el petróleo, y ahí os recomiendo, hay un grupo de investigadores muy interesantes. A la cabeza de eso está Antonio Valero, que es director de CIRF de Zaragoza, del Centro de Investigación de Energías Renovables, y su hija Alicia han publicado recientemente esa obra que referencia ahí, Canarte, que se ocupa no principalmente, habla también del petróleo y tal, pero principalmente de los recursos minerales que no son combustibles, fósiles. Entonces es una buena enciclopedia que analiza el caso de los otros infinitos minerales que utilizamos masivamente. Como veis aquí, esto es la producción acumulada de los minerales no combustibles. A mí me llama la atención en esta gráfica, pues ahí parece que no hemos alcanzado el pico, es verdad, pero me llama la atención que hay 2 puntos de inflexión clarísimos. Después de la Segunda Guerra Mundial y muy recientemente en el año 2000. O sea, cómo se dispara la pendiente. Obviamente el segundo punto de inflexión tiene que ver con el desarrollo de los países que llamamos emergentes, con gran atrevimiento, que yo me atrevería a llamar China país emergente. Una civilización milenaria que ha sido el principal país del mundo durante casi toda la historia, no es un país emergente. Pero, y en todo caso, está claro que... Entonces, claro, el problema es que en estos recursos minerales no combustibles, ahí ya hemos extraído, en la mayoría de los casos, pues en el mercurio el 90%, antimonio, arsénico, oro, plomo, plata, estaño y casi el zinc, que hemos extraído el 70% de las reservas conocidas. Es decir, que ya hemos sacado casi todo. Sí, habrá más reservas hasta que vayamos al núcleo de la Tierra. En fin, de las reservas conocidas ya hemos extraído el 70%. En poquísimo tiempo. En poquísimo tiempo. Y obviamente estos minerales son potencialmente reutilizables, o sea, estos no los quemamos, ¿no? Pero los estamos reutilizando. Incluso aunque lo reutilizar, no, o sea, los estamos reutilizando en un porcentaje bajísimo. ¿Dónde acaban los minerales estratégicos que hay en este aparatito? Y los millones de teléfonos móviles que producimos, que se producen y se venden todos los años. Estamos lejos de reutilizarlos en la medida que se podría. Y por supuesto, eso no resolvería todo el problema porque el segundo principio de la termodinámica es implacable. Es decir, no podemos cerrar. Podemos hablar de economía circular, pero en parte es una falacia. Las cosas no son circulares. En cada paso del proceso degradamos, la entropía crece y por lo tanto esto no es completamente circular.
Entonces, finitud. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que esto parece que ahora se ha descubierto el tema del desarrollo sostenible, de los retos medioambientales, o ahora o en los últimos 30 años hemos descubierto esto y nos hemos puesto a ello y entonces ahora sí que estamos buscando la solución. En realidad, como bien anticipaba, poetas son visionarios, como bien anticipaba Eliot, que dijo esto en los años 30 del siglo pasado, lo cual impresiona mucho, ¿no? ¿Qué diría en la era de Internet? ¿Dónde está la sabiduría de no perder el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento de no perder la información? Porque nos gusta pensar que somos la sociedad del conocimiento. Somos la sociedad más desarrollada que ha existido sobre la Tierra y por lo tanto tenemos instituciones que generan conocimiento, e instituciones que aprovechan ese conocimiento, etcétera, etcétera. Pero debería ser la sociedad del conocimiento, por el lado. El problema es que sobre el conocimiento que generamos aplicamos un filtro, aplicamos una selección que es terrible muchas veces. Entonces hay conocimiento que no queremos saber, que siguiendo una ética consecuencialista, hay conocimiento sobre las consecuencias de lo que hacemos que preferimos ignorar y preferimos no escuchar a los que dicen algo en otro sentido. Entonces me he dedicado leyendo un libro muy interesante que os recomiendo a recopilar una lista de... bueno, perdón, ahora voy a la lista. Entre las alarmas, ¿no? Pues hagamos un poco de publicidad del Club de Roma, ¿verdad? Entre las alarmas, pues una de las muy conocidas fue la voz del alarma del Club de Roma en el año 72, en el informe que hizo un grupo a partir de modelos construidos por un grupo de investigación en el MIT, se hizo un informe que se titulaba Límites al crecimiento, se publicó en el año 72, que tuvo mucha repercusión en aquel momento. Repercusión que básicamente ha quedado en, bueno, estos son unos agoreros, catastrofistas, ¿qué panda fiestas? Estoy utilizando, pero en el fondo mucha de la controversia fue para criticar al informe y a sus conclusiones. Y de hecho se puede criticar, el modelo era un modelo necesariamente simplista. Estamos hablando del año 72, no estamos hablando de ayer, de construir modelos y hacer simulación por ordenador en el año 72 era otra historia que ahora. Entonces el modelo se puede criticar y el propio Club de Roma lo ha criticado por sus hipótesis simplistas. Otra cosa es criticar las conclusiones, que era la conclusión principal de cuidado, que nuestro modelo de desarrollo es insostenible, por esto. Y en eso es más difícil criticarlo. Justamente hace un año un agente de Melbourne, de la Universidad de Melbourne, sacaron un estudio en el cual comparaban las proyecciones del informe Meadows de los límites del crecimiento con lo que luego había pasado, para decir, básicamente hemos seguido en lo que el informe Meadows describía como business as usual, es decir, las proyecciones se han cumplido y estamos mucho peor de lo que estábamos en todas las variables clave, ¿no? Entonces esa es una de ellas, pero ha habido muchas más a lo largo de la historia. Ha habido muchas más, y empiezo por nada menos que Malthus, ¿no? Malthus hace más de 200 años. Y también etiquetamos como agorero, catastrofista, que no le vamos a hacer caso, porque la tecnología proveerá, ¿no? Básicamente la idea de Malthus era, esto con el crecimiento de la población tendremos muchos problemas para alimentar a todo el mundo, ¿no? Y es verdad que estaba equivocado o no, porque resulta que es verdad que la población ha crecido y hemos sido capaces de alimentarla, excepciones muy importantes, de alimentarla, pero gracias a innovaciones en el ámbito agrícola que están directamente relacionadas con los ciclos de nitrógeno y fosfato que hemos visto antes, que están completamente desmadrados. A lo mejor no estaba tan equivocado. Pero aquí lo que me llama la atención es la combinación de cosas, de que los conceptos de los que estamos hablando son muy antiguos. El primero que habla de economía circular es un filósofo francés hace 170 años, ¿verdad? El primero que desarrolla máquinas solares hace 150 años.
en esta civilización acelerada, que todas las novedades duran año y medio, ¿no? Que hay que cambiar el teléfono móvil todos los años, claro. Hace 150 años que alguien, un ingeniero francés, desarrolló las primeras máquinas solares, ¿no? En una vida anterior, y aquí en esta lista hay filósofos, hay economistas, hay gente de todo tipo, pero también hay practitioners, ¿no? Y hay casos prácticos, ¿no? Esto de que los tranvías existían en las ciudades estadounidenses a principios del siglo XX, ¿quién se acuerda de ello? Los tranvías en Estados Unidos, ¿quién se acuerda de ello? Y fueron desmantelados por una conspiración que está muy bien descrita en la literatura, de las petroleras y los fabricantes de automóviles que estaban empezando a desarrollar la conspiración económica. Pero eso existió, ¿no? Y luego siguió, ha seguido la cosa, ¿no? La biosfera es un concepto que tiene casi un siglo. Una casa solar autosuficiente al 75%, tiene casi 70 años. Jimmy Carter, en el año 79, pronunció un famoso discurso, claro, así fue, políticamente, un famoso discurso anticonsumista. ¿Os imagináis un político relevante de estos días pronunciar un discurso anticonsumista? Y he puesto al final, pero last but not least, a la única mujer que ha conseguido el Nobel de Economía, por ser mujer, como luego veremos, digo, la he puesto ahí por ser mujer, pero también porque atacó, digamos, deshizo la falacia intelectual de que sea imposible gobernar los comunes, ¿no? Las propiedades comunes, la falacia intelectual según la cual esto de los comunes siempre acaba en tragedia porque nuestro instinto egoísta acaba que no cuidemos de los bienes comunes, ¿no? Y deshizo esa falacia a base de estudiar ejemplos en muchos sitios en el mundo de regulación, de autorregulación creada desde la base por sociedades que tenían que cuidar un bien esencial. Entre ellos está el Tribunal de las Aguas de Valencia, es un caso que estudió a fondo, como ejemplo de autorregulación de la gente para autoimponerse límites de cómo consumir un bien esencial, en este caso el agua. Pero hay otros muchos ejemplos inventados por sociedades nada tecnológicas, ¿no? de siglos antes. Entonces mi conclusión es que estamos atascados a toda velocidad. Y digo a toda velocidad porque parece que algo muy rápido, en general. ¿Quién no tiene la sensación de velocidad? Pero sin embargo estamos atascados, ¿no? Y retomando el esquema que pinté antes, estamos atascados, por supuesto, en el metabolismo. Lo bueno de esto es que esto no nos va a perdonar. Quiero decir, espero que sepamos reaccionar a tiempo, pero el bloqueo metabólico va a poder con nosotros sí o sí, como pudo con la población de la isla de Pascua, que desapareció. Y como ha pasado en realidad muchas veces a lo largo de la historia, que si no nos adaptamos, como decía Emilio, pues no os preocupéis, y no nos estamos cargando el planeta, ni la vida. El planeta seguirá, la vida seguirá, nos estamos suicidando. Es una cosa distinta. De eso ya he hablado antes, pero un par de apuntes más de esto de la depredación de recursos, ¿no? Y de cómo estamos bloqueados. La huella ecológica de la Unión Europea. La Unión Europea, sin ninguna duda, es la zona del mundo en el que este tipo de asuntos, retos medioambientales y tal, forman parte de la agenda política desde hace más tiempo. Hay más gente concienciada sobre esto, más programas en marcha, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resultado de eso? El resultado podría ser peor, pero tampoco es para soltar las campanas, porque lo que ocurre es que nuestra huella ecológica está estable y es negativa. Esto está tomado de los últimos 40 y tantos años, ¿no? Y lo que veis abajo es la línea del déficit entre la biocapacidad per cápita, que es la línea azul en medio, que está estable, está bien, hemos conservado la biocapacidad, bueno, vale. Y nuestras necesidades, es decir, en términos de huella ecológica, cuántas hectáreas por persona necesitamos, pero estamos
atascados desde hace, en Europa, que es el sitio del mundo donde más sensible a estas cosas, desde hace 40 años estamos atascados en casi menos 3 hectáreas por persona. Huella ecológica negativa. Y un gráfico muy perturbador, sinceramente, sobre esto del desarrollo sostenible es este, que pone aquí índices de desarrollo humano, que refleja renta per cápita, nivel educativo y esperanza de vida, en ordenadas, en abscisas, la huella ecológica. Entonces, veis, pues todos los países pobres tienen una huella ecológica baja, pero claro, el nivel de desarrollo humano bajo también. Los países ricos están con nivel de desarrollo alto y huella ecológica enorme, ¿no? 9 en el caso de Estados Unidos. Los países de la Unión Europea están ahí entre 5 y 6, por ahí están. Y el único país que está, por eso digo que es perturbador, el único país que está ahí en el cuadrante donde hay un alto nivel de desarrollo humano y a la vez una huella ecológica equilibrada es Cuba. Perturbador. Me tranquiliza ver esto. Bloqueo de propósitos. En realidad todos los bloqueos están relacionados entre sí, que eso es lo llamativo. Bloqueo de propósitos porque nuestras organizaciones sociales parece que están volcadas desde hace tiempo en que el único propósito válido sea hacer que el capital financiero se reproduzca. Esto sí que contradice el segundo principio de la termodinámica. O sea, el dinero, por el simple hecho de existir, no tiene por qué reproducirse. Habrá que hacer algo positivo con ello para que se reproduzca. Pero por el simple hecho de existir, se ha acabado creyendo que por el simple hecho de que un dinero exista, ya tiene derecho a una tasa de interés positiva. No veo por qué. En todo caso, estamos viviendo una fantasía, estamos sentados encima de trillones de capital financiero virtual, ficticio, que es la única conclusión que uno puede sacar de esta gráfica, pero que reclama intereses reales. Capital financiero ficticio que reclama intereses reales. Y esta gráfica mide la relación entre los activos financieros en el mundo y el PIB, ¿no? El PIB mundial. A ver, de verdad, ¿no podemos creer que haya pasado esa relación de 1 a 1 en el año 90 a 1 a 3,5 en el año 2007 y pensar que de verdad hay toda esa riqueza financiera creada? ¿De dónde ha salido? Esto es un juego de trileros. La producción, vamos a creernos que el PIB sea la producción, es decir, la actividad humana. ¿Cómo ha creado esta montaña de...? Bueno, ha creado evidentemente a base de generar una montaña asociada de deuda, ¿no? Y los niveles de endeudamiento pues son enormes, si uno cuenta de verdad toda la deuda, la pública y la privada, son enormes, ¿no? Japón 500%, Gran Bretaña 500%, España está bien situada, estupendo, salimos bien en un ranking, ¿no? 300 y pico por ciento, pero es que en realidad todos los países desarrollados tienen niveles de deuda altísima, es decir, y ahí es donde digo, ¿qué es la deuda? Sino el tiempo futuro, sino nuestro tiempo futuro. ¿Qué es contraer una hipoteca a 25 años? Sino obligarnos en todo ese tiempo futuro a devolver esa hipoteca. Estamos quemando el menos renovable de todos los recursos, que es nuestro tiempo futuro, a base de una deuda, de generar una deuda para alimentar un sistema económico que además ni siquiera funciona bien. Ni siquiera funciona bien porque hace tiempo que está desacoplado progreso, entre comillas, económico en términos de PIB. Esta gráfica es una pena, no se ve bien así. Esto es para el caso de Estados Unidos, la curva de arriba es la de la productividad, que crece desde el año 50 ahora, crece sin parar. Hay una intermedia que es el ingreso de los hogares, que empieza a distanciarse, se separan, digamos, el crecimiento de las tres curvas se separa a partir del año 70 más o menos. Por eso digo, se ve fatal, lo siento, pero
En el año 70 se empiezan a separar las tres curvas, la de productividad sigue creciendo, la de los ingresos de los hogares en punto de inflexión y se estabiliza, y la que se queda ahí quieta, parada en el mismo sitio y no progresa nada, es la de los ingresos horarios, la de cuánto se paga la hora trabajada. A partir del año 70, esto no es desde la crisis, es decir, que hace ya 40 y tantos años que la maquinaria económica produce resultados, luego nos escandalizamos por la desigualdad, claro, tenemos una maquinaria económica que produce exactamente eso. Y esta es muy similar y es muy curiosa, también es perturbadora porque compara el PIB per cápita con un indicador que es Genuine Progress Indicator, que es un intento de decir, bueno, vale, el PIB suma todo, al PIB vamos a sumarle los efectos negativos, ¿no? En lugar de pensar que el crimen y la prostitución son componentes del PIB, ¿no? Entonces, más actividad económica, que estupendo, ¿no? Más actividad ilegal y más prostitución, pues venga, estamos progresando. En lugar de pensar eso, y venga, vamos a quitar los efectos negativos, la corrupción, tal, no sé cuántos, y de nuevo se ve, oye, esto está estancado desde el año 70, en los países ricos, países ricos, no a nivel mundial, y hay países que han progresado, evidentemente, de forma evidente económicamente. Entonces, completo y no me entretengo sobre esto, los bloqueos. Tenemos muchos bloqueos a la vez, ¿no? El cultural, de que seguimos, la cultura dominante sigue siendo la del consumismo, ¿no? Hablar de suficiencia todavía sigue siendo tabú. El bloqueo político a nivel nacional e internacional, porque la política ha perdido mucha capacidad de actuación, pero además la política tampoco está sabiendo cómo gestionar un mundo que se ha vuelto mucho más complejo, en el que particular la relación entre nosotros y los otros, en la que nos encontrábamos cómodos, ¿verdad? Que nosotros éramos en la parte rica del mundo, la élite occidental del mundo, que nosotros podíamos prescindir de ellos, seamos sinceros, prescindir, en el mejor de los casos, o explotarlos. Claro, eso ha cambiado, también pretenden ser nosotros, ¿no? Y también hacen oír su voz, y sigue habiendo un los otros, sigue habiendo un los otros a los que ponemos en una situación de inferioridad moral. Hoy en día todavía si uno mira con un poco de cuidado el discurso que hay por debajo de las palabras, y a veces ni siquiera por debajo, a veces explícitamente, nosotros, para Occidente, los otros son el Islam o Rusia, nos ponemos en situación de inferioridad moral respecto a nosotros. Y por lo tanto estamos autorizados nosotros en como mínimo pensar por ellos lo que es bueno para ellos y decidir en función de eso lo que hacemos. Bloqueo de pensamiento, ahí se puede pensar de verdad en la era de Twitter, porque los políticos están preocupados por las próximas elecciones dentro de 4 años, empiezan a estar preocupados por lo que fue trending topic en Twitter ayer. Se puede pensar a largo plazo así. Y obviamente por un bloqueo de visión. Pues ya voy terminando. Tenemos un pensamiento que bloquea. Esta es una gráfica típica cuando se habla de desarrollo sostenible. Se dice, bueno, hay varias dimensiones y podemos mirar estas dimensiones con 3 áreas distintas, ¿no? O sea, la sostenibilidad consiste en economía, social y medio ambiente. Qué casualidad que la economía está arriba. Este esquema, desde mi punto de vista, es profundamente erróneo, por un motivo. No porque la economía esté arriba, sino porque está haciendo un esquema de sistemas erróneo, en el sentido de que la economía, la sociedad y el medio ambiente no se pueden separar. Están absolutamente ligados en cada momento, en todos los retos económicos están, los retos sociales, los medioambientales, los políticos, no hay manera de desentrañar eso. Pero lo que este esquema está diciendo, y en la práctica es lo que ocurre, es que la economía tiene prioridad sobre lo social y sobre lo medioambiental.
Y es exactamente lo que hemos hecho en la gestión de la crisis. De repente, desde el 2007-2008, los temas medioambientales han caído ahí. Entonces, ¿por qué no cambiamos un poco la visión y hablamos de lo mismo, pero de una manera completamente distinta? Hablamos aquí de propósitos, en lugar de hablar de partes supuestamente autónomas, supuestamente independientes. No, todo está absolutamente ligado. Hablemos de propósitos, la economía también está ahí, en el bienestar, pero el propósito es el bienestar humano. Hablamos de inclusión social, hablamos de integridad medioambiental, y ¿por qué no ponemos la integridad medioambiental arriba, ¿no? En lugar de... En fin, yo creo que, concluyendo, yo creo que lo que nos pasa, estos bloqueos no se van a disolver. O sea, volviendo al título, ¿no? Es una propuesta insostenible, esto del desarrollo sostenible. Tal como está concebido ahora, desde luego lo es. Necesitamos de verdad una bifurcación, y en primer lugar necesitamos una bifurcación del pensamiento, porque todos estos bloqueos de los que hablo son tensiones que se van acumulando. No sé si necesito explicar hasta qué punto las tensiones que vemos en la geopolítica mundial están directamente relacionadas con el acceso a los recursos no renovables. ¿O nos vamos a creer que el asunto de Oriente Medio es un asunto puramente de una religión retrógrada y por eso están como están y por eso existe el Estado Islámico y todo esto? Rebobinemos un poquito cómo empezó todo esto. Es el área del mundo donde están concentrados los recursos petrolíferos y gasísticos, y hemos metido ahí una tal cantidad de violencia en ese área, en todos los sentidos, que lo que sale es violencia. Esas tensiones de los bloqueos no van a desaparecer por sí mismas. Y lo que es peor, la bifurcación puede ocurrir porque los referentes históricos no tienden al optimismo. Normalmente, si bifurcamos es para abajo primero, la llamo gorda. La Unión Europea no deja de ser hija de las dos guerras mundiales. La Unión Europea, que es llegar a un estado de mayor complejidad, de mayor diversidad, donde buscamos nuevas armonías entre países que han estado en guerra durante siglos, es hija de un cataclismo descomunal que se llamó las dos guerras mundiales. Intentemos evitar eso. Y contestando a esta cita de una poeta francesa, que me pareció preciosa, todos los poetas son visionarios, mi respuesta personal es esta, que lo voy a desarrollar aquí porque obviamente no tengo tiempo, pero yo creo que para superar los bloqueos tenemos que empezar a sembrar el mundo con esas palabras: potencial humano como propósito, desarrollar el potencial humano. Es algo muy distinto del consumismo. Intentar construir algo que se pueda llamar felicidad sostenible. El papel y el nuevo estatus de las mujeres en el mundo, yo creo que es lo único que puede salvarnos de la catástrofe. Pensar mucho más en la ciudadanía, pensar en la generosidad. Hablaba Emilio de cooperación como elemento clave de la evolución. Yo pienso que en realidad, en contra de lo que se suele pensar, el progreso humano consiste en extender los círculos dentro de los cuales practicamos la generosidad por defecto. Si antes era un círculo extraordinariamente reducido de la familia, el clan, la tribu, etc., hemos sido capaces de construir instituciones que permiten que esa generosidad se practique en círculos cada vez mayores, y hay que continuar por ahí. Y en el asunto del pensamiento, pues practicar la holística, de la que también hablaba Emilio, que es un tema muy difícil, porque hay que pensar en todo a la vez y cómo está todo conectado, y hasta necesitamos un nuevo lenguaje para eso, pero es absolutamente imprescindible. Y aquí termino con una cita de una mujer no occidental, que para poner aquí una pequeña nota de esperanza al final, que dice que otro mundo no solo es posible, sino que la oye, y llamo la atención sobre el hecho de que utiliza el femenino, la oye respirar en los días tranquilos. Bueno, pues ojalá Arundhati Roy tenga razón en esto. Muchas gracias.
y le agradezco mucho las palabras, y espero que Carlos también intervenga, que las personas de las salas intervenir, porque creo que usted ha sido generosísimo, ha ejercido algunos de las ideas que he planteado al llamarlos personas sensatas. Ahí creo que usted ha pecado de generosidad. Eso pues es, hecho supuestamente, ¿no? ya sí, pero bueno, yo es que creo que supuestamente hay que pensar en la insensatez, que es prácticamente lo que nos está dirigiendo y gobernando. Y el gráfico de financiero, los discursos, o sea, el PIB, que a pesar de todo es un indicador que ahí se minimiza, es un indicador que ya no nos vale. Porque se ha introducido la prostitución y las drogas por decisión de los estadísticos del Estado. Es decir, para mentir. Porque si eso es el desarrollo que queremos. Falta tráfico de armas. Bueno, ese está ya. Ese ya está. Yo lo que pediría es que alguien se dedicara, por ejemplo, a descontar, de la misma forma que ha hecho aquí en mi gráfico, a descontar, si descontamos prostitución, si descontamos drogas, si descontamos desigualdad, ¿en qué crecimiento estamos? Ahora, aquí, en este momento, o en el entorno europeo. ¿En qué crecimiento estamos? Es que, desgraciadamente, todo es falso. Y claro, cuando uno no es nada especial, el único defecto que tiene es que es científico. Puede comprender esta cuestión. Y yo creo que no, porque, en mi opinión, y esto termino de Juan Carlos, hay un poder que es el económico y no hay más. El resto ya no vale. Y ayer con los estudiantes les daría una cita de Kenneth Arrow, un premio Nobel de Economía, que no era que llamarle ya premio Nobel, porque hay que llamarle premio del banco tal concedido por el Comité Nobel. Eso es Ostrom y el nuevo, este año, de la pobreza. ¿Vale? También ya lo dicen, ya no hablan del premio Nobel de Economía, han recibido un premio del banco sueco otorgado por el Comité Nobel. La primera actuación decente, porque llevábamos gente diciendo, bueno, pues la cuestión es que para mí tenemos que intentar algo diferencial, pero yo no sé si la sociedad será posible de ser revertida. Y ese es el problema. Bueno, sobre la I+D y la innovación, de nuevo estamos en un caso de no somos la sociedad del conocimiento, porque sabemos cómo progresa las distintas formas de ciencia y en particular que sabemos perfectamente que hay muchos avances científicos que solo se dan promovidos por la pura y dura curiosidad. Por la pura y dura curiosidad, sin más propósito que saber más, conocer más. Y si empiezas a pensar, y el ejemplo clásico que se cita es el programa que lanzó Nixon en su día para la lucha contra el cáncer, ¿no? Que, o sea, paradójicamente el conocimiento humano, si tú le fijas, por eso creo que hay que ser tan machadiano. Yo creo que hay que fijar las reglas sobre cómo caminamos, porque en ese ejemplo concreto era, venga, vamos a hacer como un programa para ir a la Luna, ¿no? Ya que hemos conseguido ir a la Luna, ahora vamos a hacer un programa para el cáncer, ¿no? Entonces, si le fijas a un problema que es de ciencia fundamental, ¿no? Para el cual los conocimientos que faltaban eran problemas de ciencia fundamental, le fijas un objetivo muy claro, como si fuera un proyecto de ingeniería, decir, venga, en 30 años necesitamos haber vencido el cáncer. Ese programa fracasó. Y el éxito de la lucha contra el cáncer ha venido por investigaciones fundamentales dirigidas por la curiosidad, cuyos resultados luego han sido reutilizados en las terapias contra el cáncer, y hoy en día tenemos unas tasas de curación del cáncer muchísimo más altas que las que teníamos, ¿no? Entonces, ese ejemplo es perfecto de que no nos empeñemos en simplificar las cosas y de que todo tiene que caber en una perfecta planificación hay que llegar aquí y todo además se tiene que mercantilizar y medir en dinero, ¿no? Sino que sabemos que tenemos que dedicar recursos a la expansión del potencial humano en el sentido más puro de dejemos a los científicos que investiguen lo que les dé la gana.
que eso tendrá beneficios futuros de otras maneras. Entonces, claro, si buscas ahí sí una ética utilitarista en todo, porque a veces fracasas. Y luego el otro comentario es que yo creo que la tendencia humana es fortísima, la tendencia humana a ignorar las malas noticias es brutal. Ahí somos profundamente conservadores, esto está estudiado por los psicólogos, pero a nivel de psicología social estábamos, claro, en los años 70, donde empezamos a tener, ya no me remonto a Malthus, pero en los años 70 ya teníamos muchas pistas, no solo de Roma, mucha gente, muchas pistas de, oye, estamos alcanzando unos desarrollos extraordinarios de las tecnologías, etcétera, etcétera, pero cuidado, si seguimos de la misma forma que vamos a estrellarnos contra los límites del planeta, que sí que existen. Eso hemos preferido no oírlo. En el fondo dice, cambiar los hábitos, ¿no? Cambiar la forma de pensar de las élites, la forma de pensar de los dirigentes políticos, económicos, no digo los hábitos de los ciudadanos. Y así estamos, bloqueamos. Más intervenciones. Sí. Me llamo Joyce Casado y me gustaría preguntar, bueno, primero, agradecer por la charla, que ha estado muy bien. Es la primera vez que veo una charla de este tipo tan profesional. Y tengo mucha curiosidad en saber cuál es la visión del señor Pereira sobre, para que haya dicho que le ha perturbado el hecho de que Cuba fuese el único en el cuadrante de desarrollo humano. A ver, tenía ganas de saber si alguien recogía esta provocación, que obviamente era deliberada. Hoy sí que es alumna de este año, recoge todas las provocaciones que Porque Cuba, yo creo que es perturbadora ese dato, porque si uno hiciera una encuesta así en el mundo sobre si a la gente en general, si Cuba es el modelo de sociedad al que les gustaría ir, yo creo que no tendríamos una mayoría de respuestas positivas. La percepción de Cuba, ya la realidad es otra historia, pero la percepción de Cuba es que es una sociedad, digamos, muy limitada en recursos materiales y además con un sistema político que no nos gustaría tener. Pero me parece llamativo, o sea, yo creo que hay que explorar, hay que intentar entender por qué ese sistema político que no nos gustaría tener, es verdad que, por ejemplo, puso mucho énfasis en la educación y en la sanidad. Entonces, lo que hace que esté Cuba ahí en índices de desarrollo humano altos es que, a pesar de tener una renta per cápita mucho más baja que la de Estados Unidos, por poner un ejemplo, tiene una esperanza de vida y unos niveles educativos altos en comparación con su entorno. Y eso hace que esté ahí arriba. Pero, por otro lado, tiene un desarrollo económico de un tipo que vamos a llamar austero, que hace que tiene una huella ecológica baja. Entonces, esa situación es perturbadora porque eso quiere decir que la solución pasa porque nos parezcamos, no digo ya políticamente, sino en nivel de desarrollo más a Cuba que a Estados Unidos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vuelve? Porque al final hay que disminuir la huella ecológica. O sea, plantea, digamos, el hecho de que Cuba esté ahí, plantea con toda crudeza la pregunta de ¿y cómo se hace lo de disminuir la huella ecológica de los países que la tienen altísima? Y a la vez aumentar algo la huella ecológica de los países que la tienen bajísima porque son muy pobres. Todos los países que tienen un índice de desarrollo humano bajo. No, yo no tengo respuestas, pero... ¿Es sobre este tema? No. Quería comentar Quería algo. comentar algo. Este tema es muy interesante porque efectivamente yo creo que ahí está. De hecho, lo que tenemos ahora, hay un problema, es China, que tiene otros a considerar si podría ser comunista
comunista o el capitalismo comunista, que es otra situación. Cuba, yo no conocía este dato, me parece muy sorprendente. A mí, yo he estado en Cuba solo 2 veces y no mucho tiempo. A mí lo que me impresionó una vez que estuve, que llevamos una exposición de libros científicos, cuando estuvimos en la biblioteca cubana, pues vinieron niños